Hoy vale la pena decir que antes de comenzar el tema, que es sobre la existencia de Dios, pues saludar al equipo que hoy está aquí para la transmisión en vivo. Hoy ha tocado un equipazo, el hermano Sebastián, que está ahí tras la cámara. El pobre está sudando la gota gorda, como dicen, terminando de arreglar las cosas, y el hermano Roberto, que va a estar ahí con las preguntas. Con las preguntas. Es bueno que ya vayan colocando las preguntas en el chat porque el hermano Armando solo las va a responder hasta el final de la charla. Pero así las pueden ir preparando. Sí. Entonces, solo para recordar, entonces vamos a ir hablando sobre el tema, lógicamente, que es la existencia de Dios. Vamos a ir hablando de este tema que es súper importante nosotros como católicos, como creyentes, saber defender nuestra fe, saber dar un por qué creemos. No basta decir simplemente sí creo, pero si me preguntan por qué y no soy capaz de responder por qué, pues es algo que no vamos a poder realizar. ¿Está bien? Entonces, solo van a cerrar una ventana aquí atrás de fondo por si no se asusten, es el hermano Sebastián cerrando la ventana. Pero entonces vamos a ir exponiendo el tema, si les parece muy bien, y pueden ir ustedes escribiendo las preguntas. Y aquí el hermano Roberto va a ir tomando nota de algunas de ellas y al final vamos a responderla. Entonces, si quieren, vamos a comenzar ya. Primero vamos a hacer una oración breve para pedir luces al Espíritu Santo para que nos ilumine, para poder hablar bien de este tema y ustedes sobre todo también poder entender bien ese tema, y pedir sobre todo también no solo el entendimiento, sino también el amor, que creo que es dos cosas que son muy importantes. Tanto el querer, el deseo de conocer, y a partir de ese conocimiento comprometerme más a ese amor, de saber entonces con una razón, con una fe más firme, con una fe más razonable. También entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que ponga nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, invocando su presencia aquí con todos nosotros para esta exposición que va a hablar sobre la existencia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vale, entonces también vamos a ir compartiendo un poco pantalla con la actividad, con lo que nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco. Solo entonces tenemos que tener como punto de partida esencial para nosotros los católicos saber que para llegar a Dios, nosotros para conocer a Dios, necesitamos no solo de la fe, sino también de la razón. Aquel católico que quiere desvincular, aquella persona o religión que quiera desvincular la razón de su fe, no es una religión, es un sentimiento. Y es justamente lo que nuestra religión no es. La religión nuestra hace parte del sentimiento, claro que sí, pero no es una religión sentimental y que yo tengo fe y creo porque así siento que es, o porque intuyo que así es, o no. Es nosotros como católicos tener pues esa seguridad de nuestra fe católica, de saber dar esa respuesta de nuestra fe. ¿Ya se puede ir compartiendo pantalla? Sí, vale. Entonces aquí hemos comenzado con una frase de las Sagradas Escrituras que dice: «Estad siempre prontos para responder a aquellos que os pidan razón de vuestras esperanzas». Entonces nosotros los católicos, que es una cosa que decía Juan Pablo II, que él decía, el hombre, el alma humana es como un ave, como un pájaro, que para volar, para llegar a Dios, necesita de dos alas. Un ala se llama fe y la otra se llama razón. Entonces, para nosotros llegar a Dios, si nosotros pretendemos llegar a Dios solo por medio de la fe, no podemos. Y si pretendemos llegar solo a Dios por medio de la razón, tampoco podemos. Tenemos que aprender a volar con esas dos alas, con la fe y la razón. Vamos a ver que aquí nuestra fe es algo realmente lógico, maravilloso. La parte de la lógica de nuestra fe es una cosa grandiosa, enorme, que por lo menos en lo personal a mí me encanta este tema de la existencia de Dios, de la creación del hombre, de mostrar cosas que, por decir así, que poca gente sabe responder, pero nosotros justamente debemos de saber manejar estos temas primero por nosotros, para nuestra salvación y nuestras almas, porque es necesario. Segundo, también para poder evangelizar, para poder nosotros atraer a otras personas. Porque, por ejemplo, bueno, yo me encuentro con una persona que dice que no cree en Dios y a veces nos preguntan, bueno, ¿y tú por qué crees en Dios? Y esa pregunta ahora ¿cómo la respondo? ¿Y ahora qué voy a decir?
Y nosotros no estar preparados a responder ese tipo de preguntas, yo creo que ahora pues, va a ser el momento apropiado para nosotros poder responder con base y con seguridad. Y luego también, lógicamente, para defender nuestra fe católica. Saber que nosotros los católicos no nos piden que dejemos la cabeza fuera cuando entramos a la iglesia, no. De lo contrario, nos exigen que entremos con la cabeza, con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, para poder comprender y amar y profundizar más nuestra fe. Entonces vamos a ir viendo eso. También vamos a ver que hay unos que dicen, cuando tal vez ustedes han oído, tal vez, como le digo, ustedes van haciendo preguntas, hay gente que dice, yo soy agnóstico. ¿Quiénes son los agnósticos? Los agnósticos son los que dicen lo contrario a nosotros, porque ellos dicen que es imposible llegar a conocer a Dios, que no se puede conocer a Dios. Nosotros los católicos decimos sí, se puede conocer a Dios. Y es lo que vamos a demostrar aquí y es lo que vamos a ver, pues ese fundamento. Y como estamos compartiendo pantalla, ahora vamos a ver un título que le pusimos como introducción, Leyendas Negras. ¿Por qué le pusimos Leyendas Negras? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tal vez a ustedes les ha pasado, nosotros que tenemos pues aquí formación con muchos grupos de familia, de jóvenes, de matrimonios, gente que a veces ciertos temas, cuando uno va al colegio o a la universidad, le enseñan medias verdades o no le enseñan una realidad completa. Y uno de esos temas que es esencial comprender, pues es justamente sobre la existencia de Dios. Y aquí, compartiendo pantalla, puse aquí una foto de un tren. ¿Qué tiene que ver con la existencia de Dios? Ya verán. Ven que el tren en la foto, en la parte de abajo, tiene un hierro mucho más grande, ¿no? Es un hierro que es como una especie de pala que va abriendo camino, que va quitando todos los obstáculos para que pueda pasar el tren sobre los rieles. Y esta figura la usaba mucho el doctor Plinio. Y él decía que también lo mismo. Nosotros a la hora de hacer apostolado, a la hora de mostrar, de decir una verdad, hay que limpiar el camino primero para poder después mostrar la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a mostrar, por decir así, por qué nos dicen que Dios no existe. Por qué es que nos muestran ciertas cosas en los colegios, universidades, ciertas falta de información, llamémosle así, para no denominar otras palabras que sí tiene otra palabra, pero lo dejaremos simplemente como falta de información para realmente conocer cuál es la verdad. Entonces, aquí hablamos de verdad. Entonces, justamente saber que la verdad es objetiva, no es mi verdad, sino es la verdad. Entonces, eso es un punto que nosotros debemos de tener claro, que no es porque yo no crea en Dios que Él va a dejar de existir, no. Dios no depende de la opinión pública, por decir así, o de los votos, no. La existencia o la realidad misma, la existencia del cielo y la tierra, no me lo va a decir lógicamente que una persona ponga en duda la realidad, no. Las cosas son como son y es un principio lógico de fundamento. Y justamente hablando de la verdad, a modo de ejemplo, para ver cómo la verdad es una y cómo la verdad pues, es justamente pues, solo puede residir en un lugar y en el sentido, pues, en esto que decía la historia de San Agustín con San Ambrosio. San Agustín todos sabemos que era una persona que la conversión de él fue un proceso larguísimo y llegó un momento en que conversando con San Ambrosio están hablando sobre la verdad y San Agustín le hizo una pregunta a San Ambrosio y le preguntó, bueno, ¿y dónde encontrar la verdad? Y San Ambrosio le contestó con otra pregunta, que fue a partir de esa pregunta que San Agustín se preocupó por decir así, Dios mío, es verdad que puede ser que no conozca la verdad. Es verdad que esté lleno de orgullos, esté lleno de algunas ideas que no son ciertas. Y cuando San Agustín le preguntó a San Ambrosio, ¿y dónde encontrar la verdad? San Ambrosio lo respondió, el problema no es dónde encontrar la verdad, el problema es dejarse encontrar por la verdad. Y es que la verdad no es una filosofía. La verdad no es un sistema político, la verdad es una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que solo existe una verdad. Entonces es tener clara que la verdad es una. Entonces, vamos a ver también, aquí como leyenda negra tenemos, el pecado contra la verdad fue siempre el gran drama de la historia. Y es que muchas veces nosotros, por ejemplo, en el colegio, en las universidades, hemos encontrado mucha gente que nos han dicho que la iglesia, por ejemplo, en la iglesia es ignorancia. Tanto así que decían que la iglesia enseñaba que, por ejemplo, que la tierra era plana. Y es un mito. La iglesia jamás en su historia ha enseñado que la tierra es plana. Justamente eso fue un invento del siglo XVIII-XIX de cierto filósofo para desprestigiar a la iglesia.
y eso se puede comprobar perfectamente. Entonces, basta ver, por ejemplo, las imágenes de la Edad Media. Todas representan a nuestro Señor, a Jesús, a Dios, con el mundo en las manos. Entonces, muchos mitos a lo largo de la historia y actualmente existen justamente para negar ciertas verdades. Entonces, también dice una frase que también es interesante antes de entrar propiamente sobre la existencia de Dios. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. O sea, nosotros vamos aquí a tratar, lógicamente, a mostrar, a decir la verdad, pero sobre todo mostrar cuáles son las bases, cuáles son las causas de la falsedad de lo que nos han enseñado o de lo que nosotros tenemos en el inconsciente. Entonces, incluso pueden escribir aquí en el chat ahora, también a modo, después el hermano Roberto nos comenta cómo van así los comentarios, de preguntarnos si la ciencia y nuestra fe, la ciencia y la fe se oponen, si la ciencia contradice a la fe, o si la fe enseña algo contra la ciencia. Entonces, ver si alguien, un ateo, viene y me dice, bueno, pero es que la ciencia está en contra de la fe, porque fe y ciencia no se pueden, son términos opuestos. Entonces, vayan escribiendo, por ejemplo, lo que ustedes opinan sobre ese tema. Si nos interesa saber, pues lógicamente, para hacer un poco de interacción con ustedes, pero sobre todo también para poder nosotros ver en qué, digamos, en qué pie vamos en nuestra religión católica y vamos viendo sobre todo también en qué les podemos ayudar más en el sentido de mostrar la verdad. Entonces, tenemos aquí una frase que dice: el problema del hombre contemporáneo, o sea, del hombre de hoy, de nuestros días, es la fraudulenta y persistente manipulación a que ha sido sometido por el racionalismo materialista que le asegura que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios. Aquí, amigos míos, entendamos algo. No existe ninguna ecuación, no existe ninguna prueba que nos diga la no existencia de Dios. Es algo que debemos de tener bien claro. Y si existe, pues bueno, pues que nos las muestren. Porque la verdad, jamás la ciencia ha podido decir, concluyendo, científico tal formula la no existencia de Dios. La ecuación tal mostró que Dios es imposible. No. Tanto así que, bueno, desafío, veamos, ¿quién nos puede mostrar esa verdad? Hubo un caso muy interesante que les quería también comentar, que fue en la década más o menos de los años 30, 40, en que un filósofo, que se llama el filósofo Sintenis, él decía que la religión era una religión que la gente creía. ¿Por qué? La gente creía porque le enseñan a los niños pues, que se tiene que bautizar, que tiene que ir a misa, que tiene la comunión. Pues claro, pues todavía le van enseñando eso, pues hombre, 2 más 2 son 4, que va a terminar diciendo, pues creo en Dios porque ni modo, porque así se lo han enseñado. Pues entonces nosotros debemos, recordando esta historia de este filósofo Sintenis, que era un filósofo ateo, y él que hizo, bueno, yo voy a demostrar que la religión existe, pero por una imposición, existe por una tradición. ¿Y él qué hizo? Él cogió a un chico recién nacido y él mismo lo crió. Y lo aisló totalmente del mundo. Y le empezó a enseñar ciencia, matemática, física, química, todo menos religión. A los 9 o 8 años de edad, cuando pasó el tiempo, de repente él se llevó la gran sorpresa de su vida. Él que nunca le había mencionado de algo de existencia de Dios. Él que nunca le había dicho nada al niño, de repente ve que el niño se dirigía hacia el sol y decía algo así diciendo, si existes algo más allá, que hiciste el sol, que hiciste los cielos, que hiciste todo eso, que pueda conocerte. Y a partir de ahí este filósofo se convirtió. Y ahí aquella tesis que él quería sacar en los titulares, filósofo, demuestra que la religión es una imposición de la sociedad o una imposición de la religión, todo aquello se le desmontó. A ese respecto, hermano Armando, lo que usted preguntó a las personas están respondiendo aquí y muchos casi que se está armando un debate aquí en el chat. Un debate, Jesús. Bueno, por ejemplo, la señora Conchi Montano dice, la ciencia y la fe van de la mano. La señora Nelly Ramírez Mora solo pone unos corazones. Yo creo que pues también opina que están juntas. Sí. Dice, Gaviota F, no deberían ser opuestas, pero para muchos estudiosos solo la ciencia es lo verdadero. Lorena Duarte dice, la ciencia es falsa, al querer ignorar al único y verdadero Dios, quien es dueño de todo. Y Laura Matz, pues, no está muy segura. Vale, pues ahora vamos a responder eso. Esto de la ciencia y de la fe, que el hermano Roberto bien nos ha puesto el dedo en la llaga justamente cuando estamos desarrollando el tema, pues la respuesta es justamente esa. Dios es el creador de la ciencia y de la fe, por tanto Dios no se puede contradecir. Por tanto, jamás la ciencia ni va a contradecir la fe,
ni nunca la fe nos va a enseñar una verdad religiosa que vaya contra la ciencia. Por tanto, Dios, siendo autor tanto de la ciencia y de la fe, Él no se puede contradecir. De lo contrario, son, como hemos dicho al inicio, ¿no?, que es el alma humana como un pájaro, que necesita esas dos alas para llegar a Dios. Y es justamente entonces lo que estamos viendo. Entonces vimos que la ciencia nunca demostró la no existencia de Dios. Entonces continuamos aquí compartiendo pantalla. Pone: la ciencia de hoy no le da al ateo ningún dato que le confirme su ateísmo. O sea, no existe ningún dato, no existe ninguna una teoría en la que se haya comprobado la no existencia de Dios. Es totalmente imposible. Entonces, a la hora que, por ejemplo, viene un ateo y me dice, bueno, es que la ciencia está en contra de la fe, bueno, pues que me demuestre la ecuación o la teoría cuál es. Porque la verdad es que en los 2000 años de existencia, de a partir del cristianismo, jamás ningún científico ha podido demostrar la no existencia de Dios. Y por eso me tomé aquí la molestia de citarles en pantalla, está aquí un gran científico. Porque a la hora cuando nosotros montamos esta charla para ustedes, pensamos, bueno, no vamos a poner muchos santos a citar, vamos a poner científicos. Porque, bueno, los santos ya conocemos que hablan de fe. Pero oigamos, ¿qué dicen los científicos? Entonces, por eso todas las citaciones, a excepción de una o dos, todos van a ser de científicos y científicos grandes y conocidos, para que veamos cómo esa oposición es imposible. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Max Planck. ¿Quién era Max Planck? Pues el que fundó la teoría cuántica. Yo creo que entonces es un científico conocido a nivel internacional y que tiene premio Nobel en la física, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de un sacerdote, de un religioso, no. Estamos hablando de un científico. Y el que dice, no se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí. Estamos hablando del padre de aquí de la teoría cuántica, ¿vale? Que es justamente esta situación. Entonces, por eso, a partir de ahora vamos a ir viendo ciertos datos que también quería compartir con ustedes, para que también, digamos, son datos que son necesarios que ustedes sepan, para también dar fundamentos, porque dice, bueno, este heraldo, pues hasta ahora va muy bien, ahí conversando, diciendo, pero es lo que nos dicen en la misa, en los sermones. Y los científicos, ¿también dicen eso, que la ciencia no se opone a la fe? Pues bueno, entonces aquí vamos a confirmarles. Perdón, solo Heidi G está pidiendo si pueden dejar la imagen con la cita un poco más de tiempo, hermano Sebastián. Sí, hermano Sebastián, bueno, solo tengo que, aquí yo soy el que manejo esto, vamos a poner la cita. Ahí está. Ahí está la cita, Max Planck. Disculpe. La hermana María del Carmen Nieves López, que nos está acompañando, dice, yo creo que la fe y la ciencia van separadas. Son campos, como decimos, que tienen que ir justamente llevarnos a Dios, en el sentido que tienen que ir juntos, llevándonos a Dios. La ciencia me va a ayudar a sostener mi fe y mi fe me va a explicar cosas de la ciencia. Entonces, continuamos. En esta presentación de compartiendo pantalla, por ejemplo, colocado aquí los nombres de muchísimos científicos famosos, y todos estos son creyentes. Todos estos, ninguno de estos negó la existencia de Dios. Desde Newton, Kepler, Laplace, Galileo, un montón, Descartes, un montón. Entonces, aquí puse los más conocidos. E incluso, por ejemplo, el padre Lemaitre, que es de la expansión del universo, que es la teoría del Big Bang. Muchos de ustedes no lo saben y les doy pues esa noticia. La teoría del Big Bang es una teoría expuesta por un sacerdote, ¿está bien? Que se llama justamente el padre Lemaitre. Entonces vemos que aquella idea que nosotros tenemos, que la ciencia, la creación, todo eso, ¿cómo demostrarlo? Pues sí, la gente que más ha estudiado, la gente que más ha aportado a la ciencia, es gente creyente. Y tanto así que me atrevía aquí a anotar un dato que también me gustaría compartir con ustedes. Y es de un diccionario francés, que es el Dictionnaire de l'essence exacte. Y este diccionario recoge los nombres de los científicos más importantes de la historia. Y tiene nada más y nada menos que el número de 8.847 científicos. Y de esos 8.847 científicos, la gran mayoría son creyentes. E incluso el 10% de todos ellos son sacerdotes o religiosos. Gran sorpresa para nuestro conocimiento. Otra forma de demostrar con datos contundentes, con datos ciertos, objetivos y claros, que jamás la ciencia va a contradecir nuestra fe.
Entonces, justamente conocer que el aporte de la Iglesia Católica a las ciencias, a la filosofía, a todas las ramas es inmensa. Repito, de 8.847, el 10% de esos son sacerdotes o religiosos, ¿vale? Entonces, para ver el aporte de nuestra contribución como católicos a la historia, sin mencionar que fue la Iglesia Católica la que inventó las universidades, la que inventó los hospitales, la que creó el sistema de educación, en fin, eso ha sido el aporte de nuestra religión católica apostólica romana. Entonces, a la hora de ver nosotros nuestro pasado, no lo tenemos que ver con pena, con vergüenza, sino con alegría y orgullo. Y decir, mi religión ha hecho aportes enormes y sigue haciendo aportes enormes a las ciencias, al progreso del hombre. Recordar, la Iglesia Católica fue la que convirtió al hombre bárbaro a un hombre cristiano. Entonces, ver esos grandes milagros que Dios ha operado por medio de su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, tener pues eso bien puesto. ¿Algún comentario, hermano Roberto, de momento? Pues si puede ir un poco más lento, están pidiendo unas personas, si pueden dejar las citas. Vale, entonces... Pero todo muy bien, entonces la gente está muy contenta y muy expectativa y dicen que les está sirviendo mucho la charla para poder refutar a aquellos amigos o compañeros que se dicen ateos. Efectivamente. Y luego también vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ateísmo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora compartiendo pantalla vamos a ver cómo también no solo la ciencia y la fe están agarradas de la mano, sino que la ciencia nos lleva a Dios. Repito, la citación que nos hemos tomado la molestia de compartir con ustedes es de científicos, para que digan, bueno, pues claro, estos son religiosos, heraldos, pues lógicamente pues me están hablando de fe, me están hablando de cosas de religión. No, aquí estamos cogiendo para ustedes datos de científicos, datos certeros, para que ustedes puedan pues comprender y aprender más. Por ejemplo, aquí tenemos una citación, y que dice: era casi un ateo prácticamente en mi niñez. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puede explicármelo mediante de lo sobrenatural. Entonces vemos aquí a Alan Sandage, un astrofísico. Entonces vemos cuál fue el camino de conversión que él tuvo. Fue por medio de la ciencia. Él le decía que era prácticamente ateo en su niñez. Fue la ciencia la que lo convirtió. Y eso es también bonito entre nosotros incluso hablamos de ver nosotros teniendo la alegría, el honor de ser religioso, aprendemos y vemos un montón, sobre todo con el tratar con las almas, porque por decir así, el mayor negocio que todos nosotros como religiosos, matrimonios, solteros, es salvar el alma. Pues nosotros los religiosos, además de querer salvar nuestras almas, queremos salvar las de ustedes, queremos ayudar a que ustedes se encuentren a Dios. Y nosotros nos quedamos sorprendidos de ver cómo Dios trabaja en cada alma de forma diferente. No hay una historia que se repita. Cada alma tiene una historia diferente a contar. Y ustedes pueden ahora pensar en la suya y van a ver que es irrepetible. Cómo Dios en algún momento de su vida, a partir de un sufrimiento, de un dolor, de una decepción, de una alegría, han encontrado a Dios. Han podido decir, Dios mío, sí existe. Y aquí vemos a por ejemplo, este científico que estamos citando, un astrofísico. Fue el camino de la ciencia la que le llevó a creer en Dios. Aquí iba a citar a otro, por ejemplo, a un español, Carrel, que tiene un Nobel de Medicina, y el que dice: creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos. Y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Y es tal cual, pensemos nosotros, ¿qué ciencia, qué fe que nosotros profesamos va contra la ciencia, va contra la lógica? Absolutamente ninguno. Toda nuestra fe, lógicamente hay ciertos misterios que nosotros ahí humildemente tenemos que reconocer la superioridad de Dios y decir, Dios mío, aquí no me queda detenerme ante el umbral de tu misterio, adorarte, arrodillarme humildemente. Pero lo más básico, Dios nos lo habla por medio de la creación y de la conciencia, que es lo que vamos a empezar ahora a ver, mostrar la existencia de Dios. Vamos a ver cómo podemos nosotros mostrar la existencia de Dios. Entonces aquí vemos compartiendo pantalla, fe y razón. No puede haber oposición entre la verdad científica y una verdad religiosa. Eso sería que Dios se negase a sí mismo. La fe no teme a la ciencia y sí a la ignorancia. Entonces, lo que nosotros debemos de temer como católicos no es a la ciencia. De lo contrario, si nosotros los católicos, si nosotros nuestra religión ha hecho, sigue haciendo y hará ciencia.
ya lo hemos visto, ya lo hemos demostrado. Aquí no estamos hablando por hablar, estamos mostrando datos, objetivos, claros, citaciones. Ustedes luego pueden indagar incluso, y lo interesante también sería que ustedes mismos buscasen esas fuentes y darse cuenta, pues aquello será verdad. Pues muy bien. Entonces nosotros no tememos a la ciencia. Lo que sí nosotros tememos es a la ignorancia. ¿Y a la ignorancia qué es? Que desgraciadamente, como decimos, la verdad hoy en día nos la muestran de formas que no son. Nos muestran diciendo que, bueno, no, la fe católica es retrógrada. La fe católica, pues, no va acorde a la ciencia. No, de lo contrario. Nosotros tenemos que demostrar, amigo mío, aquí se tiene que usted parar porque no está diciendo la verdad. Porque usted aquí está en una ignorancia. Y aquí ya ustedes están aprendiendo datos de justamente cómo demostrar pues todo eso. Dios se puede demostrar y no mostrar. Entonces ese es un principio que nosotros, católicos, debemos de tener. Porque Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto porque Dios es espíritu. Y nuestros ojos carnales no pueden ver el espíritu. Entonces a Dios lo podemos demostrar y no mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Que mostrar, bueno, aquí yo estoy mostrando mi bolígrafo. Pero en cambio, a la hora de mostrar, significa de llegar a consecuencias a partir de raciocinios lógicos, contundentes, objetivos, que sí me demuestran algo, me muestran una verdad. Por ejemplo, yo cuando veo un cuadro que está colgado en una pared, yo por el entendimiento sé que atrás de ese cuadro hay un clavo. ¿Lo estoy viendo? No. Pero que hay un clavo, un chinche o algo que está sosteniendo aquello, no hay pérdida. Entonces es una cuestión clara que nosotros debemos de saber. Que hay cosas que porque nosotros no veamos que sí existen. Y aquí tenemos otra cita. Tenemos a Volta. A este Volta yo creo que ya más o menos ya más conocido porque es cómo se mide la energía por medio. Entonces dice Volta: yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe en la que tengo el firme propósito de vivir y de morir. Volta. Entonces ahí tenemos otro dato de ver cómo la ciencia, cómo nuestra fe están en una armonía perfecta, que nos quieren presentar lo contrario, pero nosotros abramos los ojos, sepamos defender nuestra fe, sabemos demostrar justamente cuál es la verdad. Y aquí la de Juan Pablo II, que es la única citación que decía que no es de un propio un científico, pero me pareció tan alta y tan elevada que me pareció necesaria. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Que es lo que decíamos, como aquel pájaro, como aquel ave, que para llegar a Dios, pues justamente necesitaba de esa verdad. Y es que a Dios lo podemos también conocer por medio de la creación, es decir, por decir así, por medio de las huellas. Yo cuando veo una pintura, un cuadro, a través de esa obra yo puedo conocer tampoco al creador, ver quién fue el que obró aquella obra. Entonces es lo que vamos a ver un poco más ahora. Vamos a ver la posibilidad de conocer a Dios. El hombre tiene esa posibilidad de conocer a Dios. Y el hermano Roberto, no sé si tiene alguna... Por ahora todo bien, el sonido estaba fallando un poco, pero ya se arregló, dicen. Bueno, pero se están oyendo, ¿no? Sí. Sí. Ahora un poco más pausado. Más pausado. Se emociona. Me emociona, es que el tema es como emociona mucho. Y uno quiere decir muchas cosas y quiere demostrar muchas cosas, pero vamos a tratar de... Entonces, compartiendo pantalla, ponemos: la naturaleza no se justifica a sí misma. ¿De dónde le viene la existencia que contiene en su seno? ¿De dónde brota la actividad que desarrolla? ¿Quién le ha marcado los fines que inconscientemente persigue? Entonces vamos a ver que nuestra fe sobre todo se funda principalmente en el campo de la filosofía y que justamente le compete a la teología, justamente estudiar y mostrarnos esos principios a partir también de los principios de la propia ciencia. ¿Está bien? Entonces, no podemos comprender a Dios, pero sí conocerlo. Para conocer a Dios es necesario querer conocerlo. No basta la inteligencia, se requiere recta disposición moral. Y esa es otra parte importante, que para conocer a Dios, además de tener el conocimiento, por decir así, una razón, tengo que tener también una disposición moral. ¿Qué significa disposición moral? Tener el deseo de conocer la verdad. De querer conocer a la verdad significa de no darme por... Es que no estoy seguro si Dios existe y vivo toda mi vida en función de esa duda. Como no sé si Dios existe, pues no me comprometo con una moral, no me comprometo con una doctrina, no me comprometo con aquello que Dios tiene como función de mi vida. Entonces, recta disposición moral para la posibilidad de conocer a Dios es importante.
Continúa aquí, el conocimiento de Dios no puede ser directo, sino que lo deducimos a partir de las cosas creadas. Y hay una cosa importante, que se estudia en las ciencias, en todas las ramas de la ciencia, que es no hay efecto sin causa. Entonces, no hay efecto sin causa significa que las cosas no se hacen solas. Decir así que de la nada sale nada es imposible, porque de la nada solo puede producir nada. Entonces, ese es un argumento lógico, contundente, que incluso no necesita demostración. Es un argumento que no necesita demostrar, que de la nada no puede salir nada. Por tanto, nosotros decir que el mundo salió de la nada, pues es un acto que va contra la razón y contra la lógica. Aquellos, por ejemplo, que dicen que la creación es una creación espontánea que va surgiendo, generación espontánea, pues es una cuestión que nosotros como católicos sabemos defender y decir que esa generación espontánea destruye la parte más importante, que es justamente saber cuál es el primer origen. No puede ser que sea una sucesión infinita de seres que se vayan dando vida a otros. Necesitamos un germen, necesitamos una primera influencia de vida. Entonces, nosotros por lógica, se puede contradecir y se puede justamente defender la verdad. Hermano, bueno, ahora aquí yo creo, comparto un diálogo a modo de ejemplo para nosotros ver, conocer que la verdad, ahora el hermano Roberto me está diciendo que hay preguntas, pero esperemos un momento. Una conversación entre un cosmonauta y un neurocirujano. Cosmonautas son aquellos que lógicamente pues estudian el cosmos, y un neurocirujano los que pues se dedican pues a estudiar el cerebro, a estudiar, a curar, pero que alguno ya ha pasado por un neurocirujano seguro. Pero bueno, entonces es una conversación muy interesante para que nos ayuda a modo de ejemplo a aterrizar lo que acabamos de decir, de los efectos y de las causas. Entonces, dicen que un cosmonauta ateo, o sea, que un cosmonauta era ateo, hablaba con un neurocirujano católico. Y el ateo, que es el cosmonauta, le dijo: me he paseado entre las estrellas y ahí no me he encontrado con Dios. Entonces ven que es una pregunta que venía siendo un poco para desafiar al neurocirujano, ¿no? Que era católico y sí creía en Dios. El católico, o sea, el neurocirujano, le contestó: y yo he operado muchos cerebros y nunca me he encontrado un pensamiento. Entonces, una refutación que a mí me pareció formidable, en el sentido de que hay cosas, hay realidades que nuestros sentidos no perciben. Y el hecho que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, no perciban algo, no significa que no existan. El pensamiento existe y nuestros sentidos no los perciben. Entonces, es importante pues tener esa cuestión clara. Pero me dice el hermano Roberto que me decía algo, perdón. Sí, solo recordar, avisar a las personas que dejen su like, que se suscriban al canal, porque hay muchos que están llegando por primera vez, visitándonos de diversos lugares. Entonces les invitamos a dejar su like, a compartir la charla y a suscribirse. Muy bien. Vale, entonces aquí vamos a ver la posibilidad de negar a Dios. Seguimos compartiendo pantalla, hermano Sebastián. Sí, claro. Vale. Entonces aquí tenemos a Eddington, que pone: ninguno de los inventores del ateísmo fue naturalista, todos ellos fueron filósofos muy mediocres. Es un poco fuerte la frase. La puse porque como no es nuestra, es de Eddington, entonces cualquier cosa pues se pueden culpar a él. Pueden escribirle a él sobre la frase. Entonces, ¿quién es Eddington? El de la teoría de la relatividad, solo para ubicarnos. Este astrofísico británico, Eddington, que bueno, aportó en la teoría. Aportes en la teoría de la relatividad. Este Eddington, él sobre todo parte de algo que se puede demostrar también, y es que el fenómeno del ateísmo, ¿cuándo surge? ¿Cómo surge y por qué surge? El fenómeno del ateísmo en realidad surge a partir del siglo XVIII-XIX, como un sistema filosófico. Antes de eso, habían personas que no creían en Dios. Sí, habían personas que no creían en Dios, pero eran personas específicas. Pero en cuanto a un sistema, digamos, global, de personas, de conjunto, de nación, solo fue a partir del siglo XVIII-XIX con filósofos como Marx y muchísimos otros, Nietzsche y otros, en los que empezaron con ese materialismo y justamente esa negación a Dios. Tanto así que Plutarco, ya que es un filósofo griego, él decía una cosa interesante, él decía: encontraréis
civilizaciones sin murallas, encontraréis civilizaciones sin ejército, encontraréis civilizaciones sin letras, pero nunca encontraréis civilizaciones sin una religión, sin un Dios. ¿Por qué? Porque ese deseo de Dios es inherente en el corazón de todo hombre. Entonces, otra forma justamente para ver que el sistema del ateísmo no es científico, sino es filosófico. Entonces, esa negación de Dios no se da por medio de la ciencia, sino por medio de cierta filosofía en la que nos conviene destruir a Dios. ¿Para qué? Para vivir en un mundo como el que estamos viviendo ahora, como el que muchas naciones han sido sometidas. Por ejemplo, recordar que Nuestra Señora en Fátima, un ejemplo, cuando Nuestra Señora apareció en Fátima, una de sus profecías, ¿cuál sería? Rusia extenderá sus errores por el mundo. Y fue justamente el error del comunismo. Y tenemos que recordar que el comunismo más o menos se calcula, que es una cuestión, un dato que poco se conoce, que más o menos se calcula que por lo menos a 100 millones de personas murieron por causa de su creencia en Dios. Entonces es un tema que no tocamos aquí, pero podremos tocarlo más adelante, pero siempre nosotros recordando lo que dijimos al inicio, sobre todo sobre el principio de la verdad, de saber encontrar y ver la verdad. Continuamos aquí con otra frase de otro científico, Antonio Cicci, que es un italiano, que él decía: el ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es también un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada y el cristiano la tiene en Dios. Quien quiera profesar la fe en la nada, que continúe siendo ateo, pero a condición de que no pretenda que su opción esté motivada por razones científicas. Entonces, también es otro científico, no es santo, bueno, capaz que fuese santo en su vida, pero me refiero a que no es hombre así de religioso en un cargo eclesiástico, sino estamos hablando de puros científicos, que son ellos mismos los que nos están demostrando justamente la existencia de Dios, que nos están justamente demostrando pues eso. Continuamos, y ya vamos casi que terminando, ¿no? Porque falta poco tiempo, ¿no? No, falta... Tiene tiempo todavía. Tranquilo. Tenemos tiempo, vale. Sí. Entonces, las contradicciones, no sé si tal vez ahora, antes de entrar de un poco sobre el ateísmo, la no... Están preguntando sobre el origen del mal. Sobre el origen del mal. Sí. Vale, entonces, sobre el origen del mal es un tema que ahí valdría la pena tocarlo en otro momento, pero a modo de introducción para responder pues la pregunta, que justamente yo creo que, no sé si han visto, hay un anuncio muy interesante que sucedió en la vida real, que es de Einstein, usted lo iba a ver, ¿no? Sobre la ausencia de Dios, que era el profesor de Einstein que venía y le decía a Einstein, mostrando cómo si Dios creó todo, pues entonces también creó el mal. Y Einstein pues tendría que 11, 12 años. Y ahí él levantó la mano, Einstein, en el colegio, y dijo: profesor, usted se equivoca. Y dijo: bueno, ¿cómo me equivoco? Claro, si Dios creó todo, el mal existe, porque el hombre existe, pues entonces Dios también es el autor del mal. Y él le dijo lo siguiente: profesor, le dijo, ¿la oscuridad existe? Y el profesor responde: pues sí existe. Pues le dice: pues en realidad se equivoca, porque en realidad la oscuridad no se estudia. La oscuridad, ¿qué es la ausencia de la luz. Entonces, lo mismo le dice: profesor, ¿el frío existe? Pues sí, claro que existe. Pues en realidad el frío también justamente no se estudia porque es la ausencia del calor. Entonces lo mismo, el mal es la ausencia del bien. Entonces Dios respeta, por decir así, la libertad del hombre. Dios nos impone, incluso así que Dios, todo, por ejemplo, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de un raciocinio calmo, inteligente, no atropellado, sino Dios nos lo pueden demostrar. Entonces Dios respeta al hombre y se va presentando. ¿Lo vamos a aceptar? Dependerá del acto de voluntad de cada uno de nosotros. Porque Dios, por decir así, nos llama por medio de la creación y por medio de nuestra conciencia. O sea, cuando la persona obra el mal es porque Dios no está en su corazón. Efectivamente, entonces justamente es la ausencia el mal de Dios. Es la ausencia de Dios, es porque Dios no está, justamente por eso, porque esa persona ha decidido retirar a Dios por medio del pecado, por medio del vicio, por medio del crimen, por medio de lo que sea, justamente a Dios de su vida, ¿no? Y hermano Armando, bien decía San Agustín que nadie niega a Dios sino a aquel que le conviene que Dios no existe. O sea, efectivamente. Porque la persona puede llevar, como usted decía, una vida enteramente desenfrenada, libre, porque no hay nadie a quien rendirle cuentas. Juzga el ateo de que puede
vivir así en pecado sin nadie que lo reprenda. Le conviene que Dios no exista. Sí, y por eso se catalogan, por decir así, al ateísmo, por decir así, en varios grupos. Uno es el ateo positivo, en el que dice, bueno, Dios no existe porque así lo demuestra la ciencia, que vemos que es una ignorancia, que no es así. Luego existe aquellos ateos prácticos, que conocen un poco la existencia de Dios, pero prefieren vivir como Dios no existiese. Y capaz, que dicen muchos santos, y muchas personas lo han reconocido a la hora de convertirse, que mucha gente pues prefiere ese tipo de ateísmo. Sabe que hay algo superior a él, que algo existe, pero es preferible pues mejor no averiguar o no saber, porque es más cómodo pues llevar la vida que llevo de pecado, una vida un poco más disoluta. Entonces pues es por eso hay varios tipos de ateísmo. El ateísmo propiamente entre comillas científico, que ya hemos demostrado que no puede existir, pues es de un porcentaje casi mínimo. Por eso incluso yo creo que el doctor Plinio, que es el inspirador de nuestra obra, él decía que también la mayor parte de las personas que se llaman ateas muchas veces, sobre todo, son por problemas morales, son por justamente no querer convertirse o acostumbrarse a vivir pues en ese pecado. Aunque lógicamente un católico pues también puede vivir en pecado, pues ahí también sería hipocresía además, ¿no? O sea, es otro tema. Pero entonces... Preguntan si va a tratar sobre la teoría de Darwin, va a explicar o la va a refutar. Sobre la teoría de Darwin, sobre el ilusionismo, hay que decir, pues lógicamente, tal vez en otra charla sobre la creación sí valdría la pena. Lo que pasa es que no tendremos que dar ciertos presupuestos que yo creo que por nuestro tiempo y por nuestro... Claro, que tiene que entrar en la encíclica, en la Humanae Genii de Pío XII. Habría que entrar en muchas cosas y solo, sí, efectivamente. Y saber que simplemente por filosofía se puede demostrar que es imposible que el hombre provenga del mono. Pero eso lo podemos demostrar porque antes de emitir eso, pues tendría que dar cierto presupuesto, que significa otra tanda de cosas que tendría que decir. Pero buena pregunta, y en otra quedamos comprometidos a responder esa pregunta. Y un consejo para los jóvenes, en este sentido, Saida Berciano dice, ¿cómo se puede ayudar a un joven o a una joven que estuvo en la fe católica, pero que al ir a estudiar fuera, en otra universidad, se encontró con un mundo de religiones o sectas que le hicieron dudar de su fe católica? Que creo que es lo que sucede con muchos jóvenes que se van a la universidad, ¿no? Que mandan a sus hijos a ciertas universidades, a ciertos lugares, y claro, lo mandó católico y volvió solo ya sabe qué, con una pasta en la cabeza que ni sabe por dónde comenzar. Pues muy bien, pues eso, ¿cómo ayudar a estos jóvenes? A nosotros nos toca muchísimo lidiar con este tipo de problemas. Y yo creo que, por un lado, primero saber que la semilla la tienen. Porque si fue un padre de familia, una madre de familia, saber que la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos es la fe. La semilla está puesta. Si en algún momento dado, este caso específico de un chico se fue afuera, ya vino con otras ideas o vino dudando un montón de cosas. La semilla está, gracias a Dios. Ahora la cuestión es saber trabajar para que esa semilla vuelva a germinar, para que vuelva, por decir así, a dar su fruto. Primero con la oración, primero rezar por la conversión de mi hijo, de mi hija, para que encuentre a Dios. Y segundo, pues también mostrando la verdad. Por eso también ustedes como padres de familia, es un tema importante que ustedes sepan eso. Porque decir, soy padre de familia católico, y yo no sé a la hora que viene mi hijo a preguntarme temas que son esenciales para nuestra fe, y, pues no sé, hijo. Pues si no saben, pues díganse al sincero, no sé, pero voy a averiguar. Y después le ayudan justamente a que conozca la verdad. Entonces justamente ese ayudar a buscar siempre la verdad. Entonces saber que todo en nuestra religión católica tiene una lógica, tiene un sentido. O sea, no es simplemente porque es así, no. Todo tiene una metodología, tiene una forma de enseñanza, tiene una verdad concreta, objetiva. ¿No? Continuamos. Entonces, aquí para hablar sobre la existencia de Dios, lo que he cogido, ¿qué es? He cogido, por decir así, lo que el ateísmo pone para refutarlo. Entonces, ¿qué dice el ateísmo? El ateísmo cree en una materia por naturaleza propia, imperfecta, y que sin embargo tendría una perfección infinita. O sea, es una contradicción que el ateísmo se da. ¿Qué hace el ateísmo? En el fondo, también deifica, por decir así, todas las cualidades que nosotros los católicos colocamos en Dios, el ateo lo coloca en la materia. Es simplemente esa diferencia. ¿Por qué? Porque van a enseñar que, claro, que la materia... en este caso de la generación espontánea que decíamos al inicio,
No responde, se queda en esa ignorancia de que, bueno, un ser imperfecto da posterior en seres más perfectos sucesivamente, así por una serie infinita, tanto para un futuro como en un pasado, y no. Entonces es respondernos justamente esa pregunta de que ¿dónde fue el primer germen de vida? ¿Quién fue el que dio esa influencia a la materia? Un segundo, una materia absolutamente inerte que se daría a sí misma un movimiento que no tiene. Esto lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil para comprender. Y es que la mecánica hace parte de la ciencia. Y por un principio de mecánica, nosotros, como cogiendo ese principio, lo podemos coger para mostrar también la existencia de Dios. Hay un principio de la mecánica que dice que todo ser en movimiento tiene que ser movido por algo o por alguien. Es como que nosotros vemos aquí estas sentados y de repente vemos una pelota aquí que anda, empieza a rodar. Y luego yo pregunto, bueno, ¿y esa pelota quién la empujó? No, desde toda la eternidad anda dando vuelta ahí por la sala, por el mundo. O sea, es imposible, o sea, es lógicamente imposible. Todo ser que tiene movimiento es porque algo genera ese movimiento. Entonces es necesario tener un primer motor, alguien que le haya dado un primer impulso. Y si todo el universo está caminando, y si nosotros estamos andando, y toda la historia universal del hombre, de la creación, es porque tuvo que tener algo, alguien que empujase. Y es justo lo que nosotros llamamos ese motor inmóvil, que es justamente Dios. Entonces es justamente demostrando aquí una refutación a ese lado del ateísmo, ¿no? Si aquí nuestros hermanos Heraldo, Sebastián y Roberto nos quieren también así está el ejemplo de un reloj. Micrófonos abiertos. El ejemplo de un reloj, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo funciona un reloj? Porque tiene todo un engranaje, un sistema interno que lo hace funcionar. Pero nadie puede decir que cogieron todas esas piezas y las tiraron y salió un reloj. Tuvo que haber una inteligencia, que es el relojero, que lo puso a funcionar y que le dio ese impulso. Necesita un relojero. O el famoso ejemplo del poema, ¿no? Que una agarra, recorta letras en una ventana, las tira por la ventana y cuando caen al piso componen una poesía. Efectivamente, sí, es otro sí, ejemplo. sí, O sea, sí, claro. porque es justamente ese ejemplo que dio aquí el hermano Sebastián, más o menos iría en este punto, que pone una materia de provista de inteligencia que produce obras maestras de inteligencia. O sea, darle a la materia y una inteligencia que no tiene la materia, porque la materia es materia, y no puede tener pues esa inteligencia y atribuirle que esa materia genera otras inteligencias es absurdamente imposible. Y lo que dice el hermano Sebastián es como que también, en ese mismo ejemplo, tengo una sopa de letras, que todos de niños tomamos sopa de letras, vengo, lo tiro así al suelo, venga, y se forma un poema de la sopa de letras. O sea, es imposible. Ni porque Entonces, lo tire 1000 veces va a salir un poema. Porque lo tira 1000 veces y nunca se va a repetir, además. Nunca se va a repetir aquella misma composición, entre comillas, que salió. Además que mejor comerse la sopa. Además es mejor no desperdiciar la comida. Otro cuarto punto. Una materia que no tiene vida y que produce seres vivientes. Entonces nadie se puede crear a sí mismo. Decir que la materia ¡pum!, salió de sí misma, se creó a sí misma, es lógicamente imposible. La materia, una cosa que no tiene vida, de repente surge de la nada produce nada. Aprendamos esa frase, la nada produce nada. Entonces decir que el mundo vino de la nada, o sea, se creó de la nada, es una cuestión, no. Dios creó el mundo de la nada, eso sí, que es la creación ex nihilo, son términos en latín, que es la creación que Dios creó el mundo de la nada, o sea, eso sí. Pero que las cosas se crearon por sí mismas, eso es realmente imposible. Y ahí vemos bonito también cómo en el Antiguo Testamento Dios se presenta diciendo, soy Yahvé, soy el que soy. O sea, a Dios nadie lo ha creado, justamente es su atributo divino. Ese atributo que nosotros se lo damos a Dios es lo que el ateo se lo da a la materia. En el fondo son la misma edificación. Yo se lo doy a un Dios que sí sé que es inteligente, ordenador, primer motor, etcétera, etcétera, y el otro pues será la materia a una materia inerte, a una materia que solo con su juego de fuerzas va creando pues vida, va creando energía, va creando inteligencia, que es absolutamente imposible. Como quinto punto de contradicción tenemos una materia que no piensa, no raciocina, no es libre y que produce seres capaces de pensar, raciocinar y crear libremente. Entonces es otro método que nosotros podemos demostrar cómo es la existencia de Dios. Es imposible que la materia cree, por decir así, seres que piensen y al mismo tiempo que quieran y que sean libres y que amen. O sea, la materia es materia. ¿Está bien? Entonces ven que en realidad llegar a la conclusión de la existencia de Dios por medio de la razón es de una forma formidable y fácil de entender.
Nada de esto nos suena, y aquí sí ya no entendí. Son temas fáciles y con ejemplos sencillos para niños se pueden explicar. Dicen que el hecho de creer en Dios no es problema de fe, sino de inteligencia, ¿no? Efectivamente, el problema de existencia de Dios no es una cuestión de fe, sino un problema de inteligencia, que es lo que decía Eddington al inicio, que era frase de él y no nuestra. Y pues justamente pues eso es lo que dice ahí el hermano Roberto, es un problema de inteligencia, es simplemente pues ver la creación. Es, por ejemplo, también veo, digamos, aquí una imagen muy bonita del Sagrado Corazón de Jesús atrás de mí, y de repente yo entro a esta sala y digo, bueno, ¿y quién es el autor de esa estatua, de esa imagen? No, pues desde toda la eternidad siempre ha existido, siempre ha estado ahí. O sea, es imposible. Eso, que es una criatura, necesita tener justamente pues un autor, alguien que la haya hecho, alguien que la haya pintado, alguien que la haya ideado. Ahora imagínense cuánto más complejo es el hombre, que no somos una estatua, que pensamos, que queremos, que amamos, que tenemos libertad, que vivimos en un universo perfecto, que los cielos, la tierra se conjugan de una forma tan perfecta que es suficiente, esencial para que haya vida, para que tengamos todo. Y todo decir no, siempre fue así o fue de la nada, pues seamos objetivos, seamos francos y no, amigo mío, donde hay razón seamos razonables y veamos que no, que 2 más 2 son 4 y que sí es necesario un ser superior, un ser eterno, un primer motor, un ser inteligente al cual nosotros, los católicos, llamamos de Dios. Entonces, a la hora que nosotros nos pregunten por nuestra fe, nos pregunten sobre por qué creemos en Dios, les hemos dado aquí muchísimos argumentos. Como hemos dicho aquí, hemos súper resumido el tema, porque la verdad es súper apasionante. Incluso ustedes ven que hablo muy rápido, porque hay un montón de ideas de cosas que me gustaría compartir con ustedes. Lo bueno es que después esto lo pueden ver varias veces, ¿no? O sea, que si no entendieron algo, nosotros lo pueden retroceder ahí y pueden verlo. Y ahí tienen. Así que no hay problema. O como decir que fue primero, el huevo o la gallina. Efectivamente. Uno puede ir eternamente huevo-gallina, ¿no? Sí. Entonces, anda poeta el hermano Roberto. Hay muchas preguntas aquí de las personas, pero no sé si usted vale, todavía si tiene mucha materia para dar. Termino yo con la conclusión. Termino aquí yo con la conclusión y después damos un tiempecillo a las preguntas y respuestas. ¿Está bien? Entonces terminamos aquí a modo de conclusión, ¿vale? De todo lo que hemos visto aquí. No existe ninguna teoría o ecuación que demuestre la no existencia de Dios. No existe. La ciencia jamás lo irá a demostrar en el futuro que Dios no existe. Ahora sí, nosotros debemos de saber que ese Dios es un Dios personal. No es un Dios de fuerzas, energías, que cósmicas, no. Es un Dios que se hizo hombre y que se hizo capaz de llegar a mí. Porque también Dios que exista desde siempre y que haya hecho la creación y se desentienda del hombre, también carece de lógica. Es imposible que el Dios creador de todo esto haya hecho el hombre y lo deje a su libre. No, Dios murió por mí, Dios me amó. Entonces es ahí justamente tener ese lado concreto de que nuestra existencia, nuestra fe en Dios es de un Dios personal, que trasciende pero al mismo tiempo que se hace uno con nosotros y que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Segunda conclusión, veamos. Para conocer a Dios hay que tener como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Entonces, para tener como punto de partida, para conocer a Dios, vas a ver el mundo material, vas a ver las mismas leyes puestas de Dios en la ciencia. Vimos, por ejemplo, una ley de mecánica, vimos una ley de metafísica, hemos visto varias de movimiento, de inteligencia, varias cosas que son parte de la lógica, no hay causas sin efecto, etc. Entonces son cosas que nos llevan a Dios. Y propio también el mismo hombre, vernos interiormente y saber que dentro de nosotros, cuando nos hablan de Dios, no es algo imposible, pues nos tenemos que imaginar tantas cosas, es algo ya connatural al hombre. Tercera conclusión, Dios y la fe no se imponen. O sea, Dios y la fe no se imponen. Dios no va a decir, ya llegué, aquí estoy aquí. No, dijimos que Dios se demuestra, no se muestra, se demuestra. La razón es suficientemente clara para poder aceptar la verdad de Dios. Entonces, lo que hemos dicho aquí es una clareza, ustedes ven que es un discurso lógico, claro, en el que podemos nosotros decir a la conclusión, Dios existe. Y terminamos con una frase de Kant, que no es muy célebre, pero bueno, la pusimos porque era bonita la frase. Y sobre todo lógica y sobre todo que a modo de conclusión creo que vale mucho la pena. Hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto. El cielo estrellado encima de mí
y la ley moral dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí. Eso miren qué bonito. O sea, esa ley natural de fuera, ese cielo estrellado, esa ley de la naturaleza de un Dios externo. Pero también mi propia conciencia me habla de un Dios interno, de esa conciencia en la que Dios me habla y sé cuando he cometido un bien, sé cuando he cometido un mal, sé que nunca quiero conocer la verdad. Entonces son pruebas, son métodos para poder nosotros comprender la existencia de Dios. Y yo creo que por aquí nosotros, pues en cuanto a exposición, hasta aquí preferiría llegar. Entonces tal vez el poco de tiempo que queda, tal vez contestamos pues algunas preguntas. Tal vez hermano Sebastián que tenía yo estoy aquí con él. Con Instagram también que estaba con él. Ahí él tenía pues varias preguntas. Fernando Hernández pregunta, una pregunta, si Dios existe, ¿por qué mueren personas de hambre o de sed? Ahí justamente, a ver, veamos el problema, justamente ahí decíamos del mal. Dios crea al hombre, digamos, dotado de la razón y de la libertad, ¿no? Entonces, Dios, nosotros debemos tener en cuenta sobre todo la finalidad del hombre. La finalidad del hombre es justamente salvar el alma. Y nosotros aquí en esta tierra hemos sido llamados a salvar nuestras almas y ayudar a salvar la de los otros. Pero ¿qué pasa? El hombre en su egoísmo, justamente en querer sobresalir, en querer sacar un beneficio, en querer enriquecerse, prefiere destruir a los demás para obtener un beneficio propio. Entonces es un misterio tan grande que uno dice, Dios mío, es una cosa muy difícil, de ese sufrimiento, digamos, inhumano que hay en ciertas personas. Pero por eso también provoca también sentimientos de amor. Nosotros los religiosos dejamos, por ejemplo, todo ¿para qué? Para poder conquistar almas. Por ejemplo, órdenes religiosas que se dedican a cuidar enfermos, hospitales, en el anonimato completo. Entonces también son muestras de que a pesar de que existe ese pecado, Dios suscita almas llenas de amor, de generosidad, para saber dar una respuesta a todo ello. Entonces digamos que son, digamos, Job también, ¿no? En el Antiguo Testamento, perdió todo, no sé cuánto, pero así mostró su fidelidad a Dios. Entonces nosotros, así como podemos salvar nuestras almas, podemos ayudar a salvar el alma de los demás, preocuparnos por el bien de los otros. Y eso justamente ahí entra en un tema súper interesante que lo podemos apuntar, ¿no, hermano Sebastián? Para una futura, para exponerlo, porque la verdad es que es una excelente pregunta y que se pueden sacar muchísimos principios. Martín Zambrano pregunta, ¿la verdad es como yo la interpreto, absoluta o relativa? No, la verdad, muy buena pregunta y me encanta hacer pregunta. La verdad es objetiva, es la verdad, no mi verdad. La verdad es una. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que lo dijimos al inicio, dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice en singular. O sea que la verdad solo puede ser una. Entonces, es justamente saber es eso. La realidad es la realidad. No es como yo intuyo la realidad, que fue justamente la decadencia de la filosofía. Por ejemplo, justamente hablamos un poco de Marx y de otros. Quien generó todo eso al inicio pues fueron filósofos, por ejemplo Kant, o otro también fue Descartes, justamente dudando de la realidad. Entonces, ¿cómo voy a dudar de la realidad? Pues la realidad es lo que es, la verdad es la verdad. Hay otra pregunta muy relacionada a un tema que anda muy de moda y la hace el don Gerardo Gutiérrez. Dice, Salve María, Dios creó el universo, sobre eso no tenemos ninguna duda. Si existe vida fuera de la Tierra, también habría sido creada por Dios, ¿correcto? En el caso que existiese vida en otro lugar, pues lógicamente solo Dios puede ser el que genera vida. No hay por dónde más. En el caso. Renzo González pregunta, ¿qué opina de la errónea y burlesca expresión ateo por gracia de Dios? Lo que usted dice, burlesca y ridícula. Ya la definió. Gracias por responder, pero es eso, pues no pasa de ridícula, ¿no? Pero es lo que decimos, el ateísmo también es otro acto de fe. Otro de atribuir a la materia otras cosas, aquello a lo cual yo le atributo a un Dios que sé que es creador, ser eterno, primer motor, etcétera. Y muchas preguntas que van en esta línea. ¿Cómo convencer con pocas palabras a una persona que no cree en Dios? O sea, con palabras en una discusión. Pues con pocas palabras, más bien yo sería más bien con actitudes, ¿no? Porque yo creo que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. A partir de que una persona, pues viendo la forma de vida que un católico lleva, pues es los primeros cristianos, ¿no? La gente, los romanos, los judíos, ¿cómo se convertían? Ellos decían, mirad cómo ellos se aman.
O sea, yo creo que la mejor forma de evangelizar es con nuestra propia vida, es con nuestra preocupación con los demás, es evangelizar y citando el Evangelio solo cuando hay necesidad, que mi vida sea un Evangelio, cito el Evangelio si hay necesidad, pero que ya mi vida de por sí ya sea un Evangelio viviente. Eso, entonces, de momento pues no hay más preguntas, sino la gente está muy contenta, agradeciendo la charla, que están pidiendo una segunda parte también. Ulises Tapia Palé le manda saludos, el hermano del hermano Armando, y pues mucha gente muy contenta. Dice, no sé si el hermano Sebastián tiene alguna pregunta ahí del Instagram también. No, de momento todo respondido ya por el hermano Armando. Vale, pues nada, entonces pues terminamos la charla del día de hoy, pues fue una alegría. Recuerden darle pues like a este vídeo, compartirlo, seguir acompañándonos pues en el rosario diario, en las transmisiones de las misas. Y pues entonces pues esta charla, pues el objetivo de esto pues es justamente acercarles a ustedes a Dios, poder hacer partícipes de ese cambio de vida que todos necesitamos, de poder encontrar pues esa felicidad que solo la podemos encontrar en un Dios que murió por nosotros. Entonces tener eso bien claro que es el objetivo de todo esto. Entonces rezamos algo. Entonces terminamos aquí, rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradeciendo a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, por haberse hecho presente pues en esta reunión con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.